Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas. Continuamos con los vídeos dedicados a ver de forma esquemática y resumida el temario de la parte específica de administrativo de la Administración de la Seguridad Social. Y vamos ya a ver el último tema de la parte específica, que es el tema 13. Es el último tema y no el último vídeo. Cuando acabemos, ya cerremos los temas con este vídeo, el tema 13, seguiremos haciendo vídeos para ver más diapositivas, más supuestos y todo aquello que puede ser importante y iremos subiendo a lo largo de este tiempo que queda hasta la celebración del próximo examen el día 13 de septiembre, que está previsto para el 13 de septiembre de 2025. Seguiremos subiendo vídeos de interés de cara al examen, como indico, del 13 de septiembre. Bien, pues como vemos en pantalla, el tema 13 está compuesto por los siguientes epígrafes: recursos generales del sistema de la seguridad social, el patrimonio único de la seguridad social, titularidad, adscripción, administración y custodia, los negocios jurídicos patrimoniales, adquisición, enajenación, arrendamiento y cesión, el fondo de reserva de la seguridad social, constitución, dotación y disposición, gestión de los recursos financieros, atribución de funciones y el pago de las prestaciones de la seguridad social. Y vamos a ver en primer lugar, como hacemos siempre con nuestros esquemas, la normativa aplicable que vamos a ver a lo largo del esquema. Bien, pues como siempre es el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, el Real Decreto 1221/1992 de 9 de octubre sobre el patrimonio de la Seguridad Social, la orden de 22 de febrero de 1996, que es la parte que se refiere al pago. Veremos la parte que se refiere al pago de las prestaciones de la Seguridad Social de esta orden de 22 de febrero, así como el Real Decreto 696/2018 de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social. Y vemos los recursos generales del sistema de la seguridad social. El artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a los recursos generales y indica que los recursos para la financiación de la seguridad social estarán constituidos por: a, las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus presupuestos generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura. B, por las cuotas de las personas obligadas a ello. C, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga. D, los frutos, rentas u intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales en los supuestos que estos se produzcan. Y cualsiquiera otros ingresos. Todos estos que hemos indicado formarán parte de los recursos para la financiación de la seguridad social. En el apartado 2, el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece que la acción protectora de la seguridad social, en su modalidad no contributiva y universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la seguridad social, con excepción de las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la seguridad social y servicios sociales, cuya gestión se haya transferida a las comunidades autónomas, que en cuyo caso la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica vigente en cada momento. Y las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión, los de funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación y gestión económico-financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los recursos a que se refieren las letras B, C, D y E del apartado anterior, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas. Esto se refiere a las prestaciones contributivas que se financiarán mediante recursos establecidos en la letra B, C, D y E, es decir, por las cuotas de las personas obligadas, las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga, los frutos, rentas o intereses y cualquier otro ingreso.
Y el apartado 3 del artículo 109 indica que la naturaleza de las prestaciones de la seguridad social serán las siguientes: la contributiva y la no contributiva. Tendrán naturaleza contributiva y no contributiva. Serán contributivas las prestaciones económicas de la seguridad social, con excepción de las señaladas para no contributivas. Y también serán contributivas la totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, y se tendrán naturaleza no contributiva las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción protectora de la seguridad social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que se deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional, así como las pensiones no contributivas por invalidación y jubilación, el subsidio por maternidad regulados en los artículos 181 y 182 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social, las prestaciones familiares reguladas en el capítulo 1 del título 6 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como el ingreso mínimo vital. Todas estas tendrán carácter de naturaleza no contributiva. Y el artículo 110 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere al sistema financiero y indica que el sistema financiero de todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social será el de reparto para todas las contingencias y situaciones amparadas por cada uno de ellos. Y indica que en la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo de estabilización único para todo el sistema de la Seguridad Social, que tendrá por finalidad atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos. Un fondo de estabilización que se constituirá en la Tesorería General de la Seguridad Social para atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos que se puedan producir, y en materia de pensiones causadas por incapacidad permanente, muerte o derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuya responsabilidad corresponda asumir a las mutuas colaboradoras con la seguridad social o, en su caso, a las empresas declaradas responsables, se procederá a la capitalización del importe de dichas pensiones, debiendo las mutuas o empresas constituir en la tesorería, hasta el límite de sus respectivas responsabilidades, los capitales costes o los capitales costes correspondientes. Y entendemos por capital coste el valor actual de dichas prestaciones, que se determinará en función de las características de cada pensión y aplicando los criterios técnico-actuariales más apropiados, de forma que los importes que se obtengan garanticen la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más adecuado, y a cuyo efecto el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables. Asimismo, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrá establecer la obligación de las mutuas colaboradoras de reasegurar los riesgos asumidos, que se determinen a través de un régimen de reaseguro proporcional obligatorio y no proporcional facultativo, o mediante cualquier otro sistema de compensación de resultados. Y el siguiente epígrafe está dedicado al patrimonio único de la Seguridad Social: titularidad, adscripción, administración y custodia. El artículo 103 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere al patrimonio y indica que constituyen el patrimonio único afecto a sus fines distintos del patrimonio del Estado. Es decir, el patrimonio de la Seguridad Social constituye un patrimonio único afecto a sus fines, que será distinto del patrimonio del Estado, que serán las siguientes, como son las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la seguridad social, así como los inmuebles que forman parte del patrimonio de la seguridad social, además de estar afectos con carácter prioritario a los fines de la seguridad social. Podrán ser destinados a fines de utilidad pública a través de su adscripción o de la cesión de su uso. Los inmuebles podrán ser destinados a fines de utilidad pública a través de su adscripción o de la cesión o de cesión de su uso.
Y la regulación del patrimonio de la seguridad social se regirá por las disposiciones específicas contenidas en la Ley General de la Seguridad Social, en sus normas de aplicación y desarrollo y en lo no previsto en las mismas, en lo no previsto en la Ley General de la Seguridad Social y las normas de aplicación y desarrollo, se aplicará lo establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y el artículo 104 se refiere a la titularidad, adscripción, administración y custodia. La titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social. La adscripción, los inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social podrán ser adscritos por el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a órganos de la Administración General del Estado o sus organismos públicos o a otras administraciones públicas o a entidades de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las mismas. Esta adscripción no alterará la titularidad del bien, que seguirá siendo de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando se realice a favor de un órgano de la AGE o de un organismo público dependiente de ella para que surta efecto deberá aceptarse de la forma prevista en la legislación patrimonial. Respecto a la administración y custodia del patrimonio, corresponde a las administraciones públicas o entidades a las que figuren adscritos los bienes inmuebles las siguientes funciones, salvo en el acuerdo de adscripción o traspaso se haya previsto otra cosa. Tendrán o le corresponde a estas entidades o administraciones a las que figuran adscritos los bienes realizar las reparaciones necesarias en orden a su conservación, efectuar las obras de mejora que estimen convenientes, ejercitar las acciones posesorias que, en defensa de dichos bienes, procedan en derecho, así como asumir por subrogación el pago de las obligaciones tributarias que afecten a dichos bienes. Y los bienes inmuebles adscritos a otras administraciones o entidades de derecho público, salvo que otra cosa se establezca en el acuerdo de adscripción o traspaso, revertirán a la Tesorería General de la Seguridad Social en el caso de no uso o cambio de destino conforme a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, siendo a cargo de la administración o entidad a la que fueron adscritos los gastos derivados de su conservación y mantenimiento, así como la subrogación en el pago de las obligaciones tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalización del ejercicio económico en el que se produzca dicha reversión. Y no obstante, no procederá a la reversión cuando el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorice el cambio de uso o destino de los bienes adscritos o transferidos. Vamos a ver ya la parte de los negocios jurídicos patrimoniales, adquisición, enajenación, arrendamiento y cesión. El artículo 105 se refiere a la adquisición de bienes inmuebles y indica que la adquisición a título oneroso de bienes inmuebles de la Seguridad Social para el cumplimiento de sus fines se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social mediante concurso público, salvo que en atención a las peculiaridades de la necesidad a satisfacer o a la urgencia de la adquisición a efectuar, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones autorice la adquisición directa. Siempre la adquisición a título oneroso de los bienes se efectuará por la tesorería mediante concurso público, salvo que el Ministerio autorice la adquisición directa. Y corresponde a la Dirección General de Ingesa autorizar los contratos de adquisición de bienes inmuebles que dicho instituto precise para el cumplimiento de sus fines previo informe de la Tesorería General de la Seguridad Social y será necesaria la autorización del Ministerio de Sanidad o del Ministro de Sanidad según la cuantía que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se determinará el procedimiento aplicable para la adquisición de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras. Y en el artículo 106 se recoge la enajenación de bienes inmuebles y títulos valores.
La enajenación de los bienes, señala el artículo 106, de los inmuebles integrados en el patrimonio de la Seguridad Social, requerirá la oportuna autorización del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando su valor, según tasación pericial, no exceda de las cuantías fijadas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o del Gobierno en los restantes casos, y la enajenación de los bienes señalados en el párrafo anterior se realizará mediante subasta pública, salvo cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, autorice la enajenación directa. Y esta podrá ser autorizada por el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones cuando se trate de bienes que no superen el valor fijado en la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Y respecto a la enajenación de títulos valores, ya sean estos de renta variable o fija, se efectuará previa autorización en los términos establecidos en el apartado anterior, es decir, en el apartado 1 del artículo 106. Por excepción, los títulos admitidos a negociación en mercados oficiales se enajenarán necesariamente a través de los sistemas reconocidos en dichos mercados según la legislación vigente reguladora del mercado de valores, sin que se requiera autorización previa para su venta cuando ésta venga exigida para atender el pago de las prestaciones reglamentariamente reconocidas y el importe bruto de la venta no exceda el montante fijado por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y de las enajenaciones de tales títulos se dará cuenta inmediata al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Finalmente, en los arrendamientos y cesión de bienes inmuebles, el artículo 107 establece en el apartado 1 que los arrendamientos de bienes inmuebles que deban efectuar la Seguridad Social se concertarán mediante concurso público, salvo en aquellos casos en que, a juicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sea necesario o conveniente concertarlos de modo directo. Y en el apartado 2 se establece que corresponde a la Dirección General del INGESA autorizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que dicho instituto precise para el cumplimiento de sus fines y será necesaria a la autorización de la persona titular del Ministerio de Sanidad cuando su importe supere la cuantía de renta anual establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, y por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se determinará el procedimiento aplicable para el arrendamiento de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. El apartado 4 establece que los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que no resulten necesarios para el cumplimiento de sus fines podrán ser cedidos gratuitamente en uso para fines de utilidad pública o de interés de la Seguridad Social por el titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a propuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social previa comunicación a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Y finalmente el artículo 108 se refiere a la inembargabilidad y indica que los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son inembargables. Quedemos con esto, que los derechos y bienes que forman o integran el patrimonio de la Seguridad Social no se pueden embargar, son inembargables, nos indica el artículo 108. Y ningún tribunal, ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del patrimonio de la Seguridad Social, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo. Bien, y vamos a ver el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, Constitución, dotación y disposición. El artículo 117 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social se refiere a la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y indica que en la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo de reserva de la Seguridad Social con la finalidad de atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social en la forma y condiciones previstas en la Ley General de la Seguridad Social.
vamos quedándonos con lo más importante, porque aquí puede ser una pregunta de examen, que indicarán para qué se constituye, por ejemplo, un fondo de reserva en la Tesorería General de la Seguridad Social. Pues será para atender las necesidades financieras en materia de prestaciones contributivas. Y el artículo 118 se refiere a la dotación del fondo y indica el fondo de reserva se dotará de los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión que, en su caso, resulten de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de la Seguridad Social lo permitan. Así también se dotará el fondo de reserva del excedente que resulte después de dotar la reserva de estabilización de contingencias comunes de las mutuas colaboradoras y así como del importe correspondiente al porcentaje del excedente que resulte de la gestión de las contingencias profesionales a que se refiere el artículo 96, apartado 1D del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se ingresarán por las mutuas colaboradoras. Y también se dotará el fondo de reserva de los ingresos obtenidos de la cotización finalista fijada en el artículo 127 bis del 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que se refiere al mecanismo de equidad intergeneracional, al MEI. Y el artículo 119 se refiere a la determinación del excedente y de la cotización finalista y indica que el excedente al que se refiere el artículo 118, que hemos visto anteriormente, en el apartado 1, será el correspondiente a las operaciones que financien prestaciones de carácter contributivo y demás gastos para la gestión del sistema de la Seguridad Social y, en concreto, en lo referente a las prestaciones contributivas, conforme a la delimitación establecida en el artículo 109 apartado 3A, con exclusión del resultado obtenido por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y del importe líquido recaudado en concepto de cotización finalista referida en el artículo 118, apartado 4. Y el excedente por gastos relativos a prestaciones de naturaleza contributiva del sistema de la Seguridad Social en cada ejercicio económico será el constituido por la diferencia entre los ingresos y gastos derivados de los importes reconocidos netos por las operaciones no financieras correspondientes a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, corregida con arreglo a criterios de máxima prudencia en la forma que reglamentariamente se establezca, respetando los principios y normas de contabilidad establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública. Finalmente, en el apartado 3 del artículo 119, indica que la cotización finalista es la establecida en el artículo 127 bis, apartado 1, que se refiere también al mecanismo de equidad intergeneracional, que este artículo 127 bis 1 regula o introduce el mecanismo de equidad intergeneracional. Y el artículo 120 indica, se refiere o regula los procedimientos para la dotación del fondo y indica que las dotaciones efectivas del fondo de reserva de la Seguridad Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo permitan, serán las acordadas al menos una vez en cada ejercicio económico por el Consejo de Ministros a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Asuntos Económicos y de Hacienda. Y el importe que se recaude en concepto de cotización finalista establecida en el artículo 127 bis apartado 1 se integrará automáticamente en las dotaciones del fondo de reserva y los rendimientos de cualquier naturaleza que generen la cuenta de fondo de reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del fondo de reserva se integrarán automáticamente en las dotaciones del fondo. Finalmente, el artículo 121 se refiere a la disposición de activos del fondo y indica que la disposición de los activos del fondo de reserva se destinarán con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo para reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema de la seguridad social. Bien, y vamos a ver la gestión de los recursos financieros, atribución de funciones
Y vamos con el Real Decreto 696/2018 de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de la Gestión Financiera de la Seguridad Social, que en su artículo 1 se refiere al objeto y ámbito de aplicación y indica que este reglamento tiene por objeto el desarrollo y la ejecución del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre en cuanto a la gestión de los recursos financieros del sistema de la Seguridad Social, siendo de aplicación las operaciones o siendo de aplicación a las operaciones y actos relativos a la gestión de los ingresos en su circuito financiero y a la ordenación de los pagos de las obligaciones de la Seguridad Social, así como a la elaboración del presupuesto monetario para satisfacer esas obligaciones y a la colaboración de las entidades financieras y de sus agrupaciones o asociaciones en la gestión financiera de la Seguridad Social. Vemos que el artículo 1 nos establece el objeto y ámbito de aplicación de este Real Decreto 696/2018. Y en su artículo 2, este Real Decreto se refiere a la atribución de funciones y indica que corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social, en su condición de caja única del sistema de la Seguridad Social, la gestión de todos los recursos financieros de este, desarrollando a tal efecto las siguientes funciones. A. La organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos necesarios para el ingreso de las cuotas y demás recursos financieros del sistema de la Seguridad Social. B. La distribución en el tiempo y en el territorio de las disponibilidades dinerarias para satisfacer puntualmente el pago de las obligaciones de la Seguridad Social. C. La organización y gestión del circuito que canalice las disponibilidades y movimientos financieros relativos a los recursos del sistema conforme a las necesidades de gestión de la Seguridad Social. D. La autorización de la apertura de cuentas en entidades financieras destinadas a situar fondos, realizar pagos y recibir ingresos. E. La realización de las operaciones financieras y de las operaciones de gestión de tesorería, incluidas las operaciones de crédito y anticipación de tesorería que en su caso sean necesarias. F. La elaboración del presupuesto monetario en el que se incluirán con la debida especificación las previsiones necesarias para atender el cumplimiento de las obligaciones del sistema. G. La organización de los medios, así como el diseño y la gestión de los procesos relativos a la ordenación y pago de las obligaciones de la Seguridad Social. Y H. La realización de cuantas otras funciones de naturaleza análoga les sean encomendadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Todas estas funciones corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ámbito de la financiación del sistema de la seguridad social, que se les atribuye mediante Real Decreto 696/2018. Y el apartado 2, este artículo 2, indica que asimismo la Tesorería General de la Seguridad Social ejercerá las funciones especificadas en el apartado anterior en relación con las cuotas de recaudación conjunta y con los ingresos y pagos ajenos al sistema de la Seguridad Social, cuya gestión se le encomiende mediante norma o pacto al efecto. Y el apartado 3 indica que la Tesorería General de la Seguridad Social desarrollará las funciones a que se refiere este artículo bajo la dirección, vigilancia y tutela del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y con sujeción a las normas contenidas en este reglamento y en las disposiciones para su aplicación y desarrollo. Y finalmente, vamos a ver el pago de las prestaciones de la Seguridad Social que también se regulan en el Real Decreto 696/2018 y en el artículo 24, en su artículo 24 se refiere al pago de las prestaciones de la Seguridad Social y indica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dictará reglas especiales para el pago de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social y en todo caso, una vez efectuado su primer pago, los importes de los sucesivos pagos mensuales de las pensiones y demás prestaciones de pago ordinario periódico deberán figurar en la cuenta de los perceptores o a disposición del beneficiario en la entidad financiera colaboradora el primer día hábil del mes en que se realice el pago y como máximo el cuarto día natural de dicho mes.
y las entidades financieras colaboradoras realizarán el cargo en la cuenta única centralizada que la Tesorería General de la Seguridad Social tenga abierta en cada una de ellas por el importe al que asciende las pensiones o ascienden las pensiones y demás prestaciones del pago ordinario periódico con fecha valor del primer día hábil del mes siguiente en que se realice el pago y en todo caso hasta el cuarto día natural de dicho mes tal como se especifique en la orden de pago que se curse al respecto. Y el apartado 3 indica que la Tesorería General de la Seguridad Social efectuará el pago de los importes líquidos de la nómina de primeros pagos y de la nómina mensual emitiendo, previa certificación de la entidad gestora correspondiente, los documentos contables extrapresupuestarios previstos al efecto para situar el importe líquido de la nómina en las entidades financieras colaboradoras a fin de su abono a los interesados y posteriormente la referida entidad gestora expedirá los documentos contables de imputación presupuestaria establecidos al respecto. Y no será necesario realizar el trámite a que se refiere el párrafo anterior respecto a aquellas prestaciones que por su naturaleza y su tramitación puedan hacerse efectivas directamente mediante los documentos de imputación presupuestaria que correspondan. Y en el apartado 4, el artículo 24 del Real Decreto 696/2018 indica que los pagos de prestaciones en territorio nacional no generarán gasto alguno para el beneficiario al que se le garantiza el principio de libre elección de la entidad pagadora entre las figuradas en el registro de colaboradores a que se refiere el artículo 29 y las condiciones particulares de los pagos de prestaciones a residentes fuera del territorio nacional se regirán por lo dispuesto en las normas de desarrollo de este reglamento. Como vemos aquí en este tema, este epígrafe, se refiere al pago de las prestaciones de la seguridad social y es muy importante saber cuándo se tienen que hacer efectivas el pago de las diferentes prestaciones que otorga el sistema de la seguridad social. Bien, y vamos a ver la orden del 22 de febrero de 1996, que es la que se refiere al pago de las prestaciones de la seguridad social y en su subsección primera indica, desde la sección cuarta, indica que se refiere al pago de las prestaciones de la seguridad social y el artículo 15 se refiere a los primeros pagos de las pensiones y de otras prestaciones periódicas y pagos de prestaciones a tanto alzado y indica que el sistema de pagos por relación mediante la emisión de nóminas de primeros pagos de pensiones y demás prestaciones periódicas de la Seguridad Social reconocidas por las entidades gestoras o, en su caso, por las entidades colaboradoras correspondientes y que no sean objeto de pago delegado por parte de las empresas o entidades que colaboren voluntariamente en la gestión de pagos de dichas prestaciones, contemplarán la emisión diaria de tales nóminas. Y a estos efectos, las direcciones provinciales de las entidades gestoras de la Seguridad Social remitirán diariamente a las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social la información que contenga la relación nominal de perceptores, las notificaciones para los interesados y la elección entre transferencia o cheque como medio de pago. Esto se regula en la orden 22 de febrero de 1996, que se refiere al pago de las prestaciones de la Seguridad Social. Y aquí os dejo los diferentes artículos donde se regula de dicho pago, que se refiere al pago sucesivos de pensiones y otras prestaciones periódicas de carácter económico, medios y entidades colaboradoras en el pago, pago de pensiones y otras prestaciones económicas a través de entidades financieras. Y aquí se regula, como indico, todo lo que se refiere al procedimiento de pago que podemos pinchar, por ejemplo, en el artículo 16, que nos llevaría a este real o a esta orden del 22 de febrero, que nos llevaría a esta orden de 22 de febrero de 1996. Bien, con esto ya acabamos el tema de la parte específica, el temario de la parte específica. En concreto, acabamos el tema 13 con este vídeo. Y continuaremos haciendo, como he indicado al principio, vídeos que veremos más diapositivas, más esquemas, más supuestos en la medida de lo posible
de aquí hasta la celebración del día 13 del examen administrativo de la Administración de la Seguridad Social, el día 13 de septiembre de 2025. Bien, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.